Tadeo era el nombre de uno de los apóstoles, así que Sí. serían una familia religiosa seguramente ellos, y le pusieron ese nombre a Saavedra. Claro, también me pone a pensar, hablando del tema de la libertad, de la revolución, y bueno, hace dos charlas creo que hablábamos sobre este tema, sobre eh, para que exista revolución tiene que existir la violencia, ¿no? Sí, Fue una de las cosas que me impactó ahí en las clases de geopolítica que te decía, revolución, o sea, lo buscamos como un término de libertad y todo lo demás, pero para que, bueno, el docente decía, ¿no? Que para que vea una revolución de algo, ¿no? O querer abrirse a otros lados, tiene que existir la violencia. Fue uno de los claro. conceptos que me impactó bastante, ¿eh? Bueno, eso lo de la Revolución de Mayo, que en realidad hay muchos que dicen que tiene que ser una revolución municipal, porque fue aquí en Buenos Aires, y no era una gran multitud, Richard. Dice que esperaban ese día frente al Cabildo unas 500 personas, pero había algunos puestos, digamos, como policiales que impidieron llegar a la gente, y se dice que el número no fue mayor a 250 personas los que llegaron frente al Cabildo. Pero ellos estaban inspirados en la Revolución Francesa del año 1789 y con aquellas tres palabras de libertad, de igualdad y fraternidad. O sea que la Revolución de Mayo se inspiró en esos términos y en la Revolución Francesa. En el año 1806, Napoleón Bonaparte había invadido España y después ya para ese tiempo su hermano, José Bonaparte, era el que lideraba, habían destronado a Fernando VII. Pero cuando estos de las primeras juntas hacen el juramento, y está el documento, lo hacen bajo el reinado de Fernando VII, dice en el documento, y juran por los evangelios y todo eso. Ahora, eso también, Richard, está ligado a un hecho histórico de Bolivia, 2 años después. Por eso ahora mañana, 27 de mayo, que se celebra el El Día Día de de la la Madre. Madre en Bolivia, sabe que no muchos saben, pero eso está inspirado en las heroínas de Cochabamba. Yo creo que Claro. usted sí sabe esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo le voy a contar así brevemente. A ver, el año 2009, y yo estaba ahí en el monumento del Cristo de la Concordia, El en famoso en Cochabamba. Cochabamba. Para los que no saben, el Cristo de la Concordia es un monumento que tiene 36, 34 metros de alto y una base de 6. O sea que tiene un total de 40 metros y lo supera por unos poquitos metros al Cristo del Corcovado en Río de Janeiro, Pero ahora se ¿no? creó otro Cristo de Concordia en Brasil. Dicen que es el más grande ahora, no sé Y cuánto porque mide. yo creo que lo van a querer superar a porque No, ellos siempre porque hay uno quieren lo nuevo más que grande. crearon, lo voy a checar el dato después, pero sí, el de Sí, Cochabamba es el más grande, sí, ¿no? Dentro lo de los datos que supera se como tienen. por 4 metros al del Claro. Corcovado de Río de Janeiro. Y yo estaba ahí en el año 2009, al pie del Cristo, ¿Se fue y en el teleférico no, no, o...? no, 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 subí caminando con un Pero grupo de personas. cuando yo pensaba en subir caminando, cuando hice la visita en Cochabamba, dije, no, esto es cerquita, debe ser unos, no sé, 20, 30 metros, pero no ocurría eso, ¿no? Sí, Pero era un caminar tremendo que hay que hacerlo también. sí, para ese tiempo yo era profesor en un seminario y entonces estaba con algunos alumnos ahí y nos acompañaba un hombre de Cochabamba, un pastor jovencito de apellido Orellana, con el cual tengo una amistad todavía. Tenía 29 años él. Y mirando así a lo lejos el paisaje, veo detrás de los cerros a la distancia un avión que sale. Y le digo, ¿allá es el aeropuerto? Sí, dice, ahí y al lado está la Coronilla. Dice, ¿usted ya conoce la historia? Le digo, no, no sé. Dice, bueno, ahí fue donde mataron a las heroínas. Y no me dio más información y me quedó la inquietud y después empecé a investigar, ¿no? Claro, Y, porque y también, ¿a qué me voy? Porque decimos feliz día, mamá, o sea, como feliz día, pero no, si nos pero el origen es una remontamos, tragedia. claro, Sí, total, es una eso. tragedia. No sé si está bien dicho feliz día, ¿no? Sí, Porque no puedo celebrar algo que ocurrió hace muchos años con la, bueno, ejecución de varias heroínas, sí. ¿no? Un día, y voy a entrar ahí al tema porque el tema es súper breve, estaba en Santa Cruz de la Sierra, estaba con unas doctoras yo en una charla así de cuñapé y café. Ah, bien. Sí, cerca de la Plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz. Y entonces me preguntaron acerca de qué se trataba la conferencia que yo estaba hablando en esos días ahí.
Y le dije, le conté de la historia sobre la familia, estaba hablando y terminé con la historia de las heroínas. Y le digo, bueno, ustedes saben el grito que ellas dieron. Y dice, no, y se miraban. Entonces les conté la historia. Las doctoras no sabían. Y después se cubrían la cara avergonzada. Dice, no conocemos esa historia. Claro. Y le digo, ahí se parió la patria boliviana en eso. Pero vamos al hecho. Eso sucedió el 27 de mayo de 1812. Para el que no sabe esto, se estaban enfrentando a las tropas realistas. Los hombres habían ido a combatir casi todos a Oruro y otro grupo de hombres había ido a combatir a La Paz. Allí en las afueras de Cochabamba de hoy estaba el lugar que se llama Pocona y Esteban Arce era el general, perdió una batalla allí, ¿no? El general, bueno, la historia dice Juan Manuel Goyeneche, otros dicen José Manuel Goyeneche. Era el general más famoso de las tropas realistas y bueno, lo venció a Arce ahí. Y entonces entraron a Cochabamba, a la ciudad mismo. Esa fue la batalla de Pocona. Y entonces las mujeres se repliegan en lo que se conoce como la colina de San Sebastián o la Coronilla. Los dos nombres se usan, colina de San Sebastián y la Coronilla. Y ahí se agrupan las mujeres. Goyeneche había traído como 2.500 soldados a Cochabamba. Y entonces se agrupan las mujeres, había como un par de rifles, se cuenta que había unos 3 cañones y la batalla duró casi 3 horas, ¿no? Entonces cuando se enfrentan las tropas reales a las mujeres, había la esposa del general Arce, se llamaba Manuela Rodríguez. Ella había nacido en Tarata y había sido educada en Santa Cruz. Ella es una de las heroínas, ¿no? Así que cuando ven una calle o algo que diga Manuela Rodríguez, esta era. La otra era María del Rosario Lanza. Cuando se habla del origen del silpancho en Cochabamba, ahí nació en la calle Ecuador y Lanza. María del Rosario Lanza era otra de las heroínas, pero la principal era Manuela Josefa de Gandarillas. Y esta era una mujer que la historia la presenta como anciana. Claro, antes la gente, yo tengo 60 años, ella tenía 62, pero todo el mundo le llamaba la anciana. Y ella fue la que se puso al frente de las mujeres y lo enfrentó al mismo general Goyeneche. Y ellas avanzaron gritando, nuestro hogar es sagrado. Y esa frase es impactante, ¿no? Y esta mujer tenía, no solo que era vista como una mujer ya anciana, sino que era ciega. Sí. Y porque ella padecía de diabetes y de la diabetes la había dejado ciega, y ella al frente de las mujeres fue gritándole a los invasores, nuestro hogar es sagrado, y las fusilaron a todas, ¿no? Ahí, y dice que hasta los niños mataron también. Y dice, la historia dice que, no sé cómo se recopiló o se juntó ese dato, pero dice que ella alcanzó a tomar sangre de su pecho y se la tiró en la cara al general Goyeneche. Y este hombre, para cerrar ya toda la historia, porque si no hay que hablar un libro entero, este hombre después se venía a la Argentina, o sea, con todo ese ejército, ¿no? Y ellos entraban por Jujuy. Usted ha ido a Bolivia por la ruta de Villazón, ¿no? ¿Alguna vez? Bueno, toda esa ruta, porque todo lo que era Bolivia ahora, antes formaba parte de lo que se llamaba el Alto Perú. Y de ahí se venían todas esas tropas rumbo a Jujuy. Y ahí en Jujuy, el 23 de agosto de 1812, las familias jujeñas queman todas las casas y todo lo que tenían en los campos, todo eso, y se repliegan en Tucumán, liderados por Juan Manuel Belgrano, que muchos lo ven en los billetes, pero era el líder del ejército del norte, y allí derrotan a Goyeneche y todas esas tropas. Mire cómo toda la historia está ligada. Ligada. Cuando hablamos de revolución, hablamos de libertad. ¿Cuántos años ya pasaron? Más de 200 años. Sí. Hablamos también de Chuquisaca, por ejemplo. Ayer ¿no? fueron 213 años, ¿no? 216, si no me equivoco. Pero, bueno, los años, ¿no? Si nos metemos ahora en la actualidad, hoy 26, ¿no? de mayo,
¿De qué libertad estaríamos hablando? ¿No? Transcurriendo y hablando un poquito de la historia y demás sobre lo que ocurrió, la revolución y dejar el virreinato y entablarnos en un presidente boliviano, bueno, después no, después sí, bueno, Bolivia también, después siguió Perú, Colombia y demás. Eh, ¿Cómo podemos hablar ahora del tema de la libertad, por ejemplo? ¿No? Tras una situación muy complicada, inflación, trabajo, no sé, a veces no llegamos con el mes, nos falta y los precios están extendidos, 1.000 pesos vas y te sacas dos, tres cosas del súper. Eh, no sé, hablo desde un tema que no tenemos, estamos como encerrados, valga la palabra, digamos, encerrados en una libertad, ¿no? Por alguna forma de decirlo, porque ¿cómo analizamos, ¿no? La palabra libertad ahora en esta fecha, digamos? Bueno, solo menciono que la libertad tiene su origen en la Biblia. Después le hago un comentario de eso. Pero aquí el costo de la libertad fue muy alto. Todo esto que era conocido como el Río de la Plata, por ejemplo, aquí en la Argentina se padecieron las invasiones inglesas, ¿no? Uruguay también, que en ese tiempo se llamaba la Banda Oriental, no era el nombre de Uruguay. Y Uruguay fue invadido por los españoles, se liberó el 18 de mayo de 1811 de los españoles, en una batalla que se llama Las Piedras. Y Uruguay se tuvo que liberar de los portugueses también, ¿no? Y tuvo que liberarse de los ingleses. Argentina de los españoles y de los ingleses. Bueno, o sea que costó un alto precio de sangre lo que se llama libertad, ¿no? Esa es la historia de nuestra región, ¿no? Y bueno, y después Perú, Bolivia, todo padecieron todas esas invasiones españolas que ya hemos dicho algo. Ahora, la libertad tiene que ver con una expresión que nosotros le llamamos el libre albedrío, ¿no? Claro. Esa es la libertad de nuestra mente para elegir. Cada uno somos lo que nosotros somos como ingenieros o como arquitectos de nuestro destino en base a las elecciones que hacemos de vida. Y lo que nosotros elegimos en la vida, eso es lo que expresa nuestra libertad. Somos libres de elegir, ¿no? De lo que creemos, hasta de lo que comemos, hasta de dónde vivimos. Somos libres para elegir todas esas cosas. Ahora, ese libre albedrío muchas veces lo mete al hombre en un terreno donde le quitan la libertad y el hombre vive encadenado, ¿no? Claro. Hay muchos encadenamientos en la vida. Por ejemplo, ya hemos mencionado otras veces, hay gente que está encadenada a los vicios. En ese encuentro que tuve con esa persona de Bolivia ayer que se dedica a la ropa deportiva, yo le contaba sobre algo que voy a publicarlo por primera vez en pocos días, que se llama Gotitas de licor, ruinas de un gran jugador. Entonces ahí yo voy a contar una historia en donde yo he visto a un compañero mío que de fútbol que podría haber sido muy famoso y un día con una copa grande de cerveza, veo que cuando la cerveza está fría tiene como que suda el cristal, ¿no? Claro. Y entonces Por yo la le vi temperatura. a él pasar la lengua por el lado de afuera Del vaso. de la copa, es así, y así como disfrutando del frío, de esas gotas frías, y yo dije, ahí lo veo al esclavo besando las cadenas de su amo, ¿no? Porque el alcohol fue lo que le arruinó la carrera a él, ¿no? Entonces, ve, por ejemplo, ese es un tema que al hombre lo encadena y ve cuando el hombre está alcoholizado, dice, este no es él, como que es otra persona, ¿no? La conducta es otra. Entonces, a veces hay gente que es esclavo de eso. En el viejo imperio romano, Richard, cuando una persona tenía una deuda que no podía pagarle a otro, ¿no? Entonces esa persona le daban el título de adicto. Es decir, que la palabra adicto viene de esos días del Imperio Romano, donde alguien era adicto, era esclavo de otro porque no le podía pagar la deuda. Esa era otra forma de perder la libertad también. Y hoy hay mucha gente que no es libre porque están endeudados hasta le deben al banco, a la familia, Claro. a los amigos. Entonces ese también es otra pérdida de libertad, ¿no? La gente ni siquiera es libre para dormir porque no se puede dormir pensando en todas las deudas y los compromisos, ¿no? O sea, claramente estamos diciendo que no somos libres. No creo Claro. que siempre tenemos alguna preocupación. Claro, ¿No? pero por ejemplo, mire este detalle.
En el año 1605 se publicó el famoso libro El Quijote, ¿no? Escrito por Cervantes. Y en una de las frases, le voy a decir ahí como bastante textual, ¿no? Le dice Quijote hablando con Sancho, le dice: Sancho, dice, la libertad es uno de los más preciosos dones que los cielos le dieron a los hombres. Dice, es más valioso que los tesoros que cubre la tierra y el mar. Dice, y termina así, dice, por la libertad y el honor vale la pena dar la vida. La palabra que usa es venturar, que significa arriesgar la vida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Citándolo al Quijote, ¿no? Que la libertad es algo por lo cual nosotros tenemos que aún dar nuestra vida. Porque si el hombre no es libre, no tiene vida, Richard. Claro. ¿Somos libres nosotros? Bueno, yo le diría así, Dios nos hizo libres, pero el hombre se encadena por donde quiera que vaya. Bueno, cadenas sería, por ejemplo, cadenas sería el tema, por ejemplo, de la adicción, que los problemas. ¿Qué iría dentro de esas cadenas? Hay gente que está encadenada a una mujer, por ejemplo. Bueno, también. ¿Cómo sería eso? Quiero libertad, claro. Yo sé que le dio interesante. Sí, no, pero ¿cómo sería eso? Porque puede ser, y quizá, Héctor, no nos damos cuenta, Sí. o no, quizá vivimos, como dice, como una cadena y nos hace como difícil soltar, digamos, eso, ¿no? ¿No se da cuenta o hay algunos que no quieren darse cuenta también? ¿No? No, creo que alguna vez, no sé, por eso quiero, digamos, poner, no sé, como cuestión eso de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Bueno, mientras le explico eso, lamentablemente voy a tirar por el piso la creencia de que el hombre es un conquistador, que es un galán y todo eso. Está ligado Bien. eso ¿no? Entonces, para explicarle eso, le voy a citar un texto de la Biblia, es un Proverbios, para los que leen en el capítulo 6 de los Proverbios. Gracias. Habla de la mujer que tiene blandura de lengua, ¿no? Y dice también que su hablar es suave como el aceite y dulce como la miel. Y la Biblia dice, no codicies su hermosura, ni te dejes atrapar por sus ojos. Es decir, que la mujer en los ojos, en la mirada, tiene poder de conquista, ¿no? Y mire cómo termina diciendo, dice, porque el hombre se vuelve, dice, como pan en su boca, y ella, la mujer, caza, dice, la frase, caza la preciosa alma del varón. Y si usted es casado, pero no con S, sino con Z, ¿no? Casado, entonces usted perdió su libertad. En este caso, por una mujer. Ella comenzó a seducirlo con palabras, con dulzura. Usted codició la belleza. Ella con sus ojos le envió un mensaje y lo conquistó. Y usted se volvió, dice la Biblia, un bocadito de pan. Usted el pan lo maneja para la muela de la derecha, de la izquierda, lo maneja a su gusto. Eso es lo que quiere decir. Y ella caza el alma del varón. Cuando uno caza un pájaro, por ejemplo, y lo enjaula, pierde su libertad. Y la preciosa alma del varón puede ser cazada por una mujer. Y el hombre vive por esa mujer, donde ella dicta las normas, mire, o sea, es una dictadora. Y el hombre se sujeta a eso, ¿no? Muchas veces es la sumisión. Entonces, esto derriba mucho el espíritu machista de algunos, ¿no? No quiero desanimarlos en esta mañana, pero claro, eso es lo que dice la Biblia y es la realidad. Muchos hombres viven a la sombra de la mujer. Aquella frase quedó casi devaluada, la que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Hay muchos hombres que viven a la sombra de una mujer, ¿no? Y cuando nombramos, por ejemplo, el pilar de la familia, nombramos y decimos, o tomamos el pilar de la familia, siempre la mujer, digamos, o el varón. Muchos también hablan de eso, ¿no? Bueno, mire, cuando en el hogar el hombre asume su rol de cabeza, ¿no? Entonces ese hogar se vuelve normal. Pero cuando hay dos cabezas en el hogar, eso ya es anormal y monstruoso. Un hogar de dos cabezas.
Entonces, ¿quién tendría que estar como a la cabeza? Bueno, el hombre tiene que asumir las responsabilidades. El hombre es el que tiene que proveer alimento, educación, abrigo. El hombre tiene que proveer amor a la mujer, cuidado por la mujer. El hombre no puede transformar a la mujer en un objeto del hogar, ¿no? Los más románticos usan mi reina, mi princesa, y por ahí va la cosa. El hombre tiene que tratar bien a la mujer, ¿no? Porque en ese hogar tiene que haber paz y tiene que haber amor, porque se supone que para eso se unieron, ¿no? Para encontrar la felicidad. Pero cuando alguien se sale del rol y cuando hay un esclavo, alguien encadenado, no puede haber alegría. ¿Cómo sería un esclavo en la familia? Bueno, un hombre que vive para trabajar y que la mujer, por ejemplo, le dice, mira que no alcanza el dinero y tiene que salir a buscar un segundo trabajo. La generación que me precedió a mí acostumbraban a tener hasta 3 trabajos, donde el hombre solo venía para dormir a la casa, ¿no? Vivían para trabajar porque había que sostener, porque había una mujer exigente y todo eso. Y hay veces de verdad se necesitan cosas para el hogar, pero a veces no es ser esclavo solamente por satisfacer a una mujer. Yo voy a trabajar como hoy conocemos gente que trabaja 14, 16 horas y se arruinan la salud y un montón de cosas, ¿no? Entonces yo voy a hacer todos los esfuerzos como trabajador para proveer para el hogar lo que necesitamos, Claro. ¿no? Pero el hombre tiene que cubrir necesidades, no satisfacer caprichos. Claro, porque también perdemos factores importantes que tienes con la familia, ¿no? Que es interesante también todo eso, porque tanto trabajo dejas de lado la familia. Claro, y eso ve cuando el hombre está todo el tiempo fuera de la casa, ¿no? Entonces después ya los hijos pierden la referencia paterna. Mira, ¿no? qué interesante. ¿No? Y eso. el hombre pasa a ser una figura decorativa. Y entonces antes, las madres de antes, cuando yo era niño, y capaz que a usted le pasó también, nos decían, ya va a venir tu papá hoy y se va a enterar, ¿eh? O le voy a avisar a tu Claro. papá, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer era una forma de reconocer al hombre como autoridad, ¿no? Y hoy en muchos lugares, lamentablemente, por ejemplo en Estados Unidos hay una línea que en inglés se llama el varón dulce, ¿no? Las mujeres le dicen al hombre, esto es de verdad, Richard, ¿eh? Le dice, ya tenés que arreglarte esos pelitos en la nariz, cortátelo bien, ¿no? Dice, ya tenés que tratarte esas uñas, mira cómo tenés las manos, usá esta crema, mira esto otro. Dice, esas cejas, mira cómo tenés todos esos pelos ahí, dice, cortate eso. Y la mujer lo empieza a adoctrinar de tal modo y pasa algún poco tiempo y le dice, pero ya no me gusta cómo quedó. Y termina a elegir a otro, ¿no? Claro. El varón dulce, ella lo preparó a su gusto, pero no le terminó la parte final, digamos, cómo quedó el modelo. Y salen a buscar otro. Eso en Estados Unidos se llama la corriente del varón dulce. Entonces el hombre tiene que ser lo que es en el hogar, ¿no? Y en ese rol él puede garantizar un bienestar, un lugar donde valga la pena estar, ¿no? Entonces, cada uno en su función, Richard, porque si no se pierden las libertades. Pero ¿cuánto cuesta, no, engranar todo eso en la familia, como esposo, como Bueno, padre de hijo también? Nosotros, Richard, tenemos que entender que la vida es un continuo aprendizaje, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros, estas son las diferentes etapas del amor. Cuando nosotros iniciamos un noviazgo, ¿no? Por primera vez nos acercamos a una mujer, ¿no? Quizás en la adolescencia, principios de juventud, y ya empezamos a notar su perfume, su suavidad, sus cosas, y empezamos a ponernos románticos entonces ahí experimentamos el amor del noviazgo. Pero cuando uno entra al matrimonio, el amor se vuelve distinto, es otra clase de amor, ¿no? Y a veces esa otra clase de amor tiene que ver con descuido, atenciones que uno tenía como novio, pero ya como marido no. ¿No? Y después vienen los hijos, y entonces uno experimenta una clase de amor muy especial por los hijos, y todos los días uno aprende a ser padre, ¿eh? Yo ya tengo hijas cercanas a los 40 años, pero todavía estoy aprendiendo a ser padre todos los días, ¿eh? Y después vienen los nietos, y eso es lo que a uno lo revoluciona. Un hombre de mi edad, yo ya tengo un nieto que va a cumplir 18 años, ¿no? Entonces
entiéndame esto, Richard, el amor en el noviazgo es algo, el amor en el matrimonio tiene algo diferente, el amor por los hijos es diferente y el amor por los nietos es diferente también. Son diferentes etapas del amor. Y yo tengo que aprender a disfrutar todo eso en plenitud. Pero un hombre encadenado, un hombre sin libertad, no puede disfrutar ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni nada, porque nunca tiene tiempo. Mire, el hombre hoy... Y creo que muchos, o sea, estamos en ese error, ¿no? De brindar trabajo, qué sé yo, el sustento de la familia y demás, pero dejamos de lado lo que es importante, digamos, no sé, educación, hablar con los hijos, disfrutar de la familia o que sea un fin de semana, ¿no? Bueno, mire, hace como casi 20 años atrás, una niña le preguntó a su papá cuánto él ganaba por hora, ¿no? Y póngale en aquel tiempo, vamos a poner un dinero de hoy a modo de ejemplo. Él le dijo, mira, yo gano 1.000 pesos por hora, ¿no? Y así que después que pasó un poco de tiempo, la niña le trajo, supongamos, 10.000 pesos y le dijo, papá, aquí tengo 10.000 pesos que fui juntando para que tú me dediques 10 horas de tu vida a estar conmigo. Claro, es una linda... Y eso que le cuento es algo real, ¿no? Pero ¿cuántos casos hay así, donde los padres no tienen tiempo porque tienen que trabajar? Pero ¿por qué? A ver, bueno, uno tiene como, a ver, qué sé yo, como la obligación, digamos, de llevar todo a casa. Pero creo que nos falta hacernos dar cuenta, ¿no? de toda esta situación, porque hablando del tema de libertades, como papá estás encerrado en una situación que no vivís, no disfrutás nada. Y te puede pasar también como hijo, ¿no? O como hija. Sí. Bueno, mire, Richard, uno siempre tiene que ser responsable en todo. Esa es una palabra que como que está en extinción, pero el hombre tiene que ser responsable. Ahora, muchos, y sobre todo en la colectividad boliviana, hay toda una cultura de trabajo, ¿no? Pero a veces yo hablo así con la gente en nuestra iglesia, en la congregación. Hay épocas que algunos hasta trabajan 12 horas, 14 horas, y en un tiempo alguien trabajó hasta 17 horas. Y yo digo, usted cumpla con los trabajos que le dan, pero no exponga tanto así su vida, porque el dinero que hoy usted gana, después mañana lo pierde en salud, con los médicos. ¿Ve? Entonces, porque usted está con la maquinita, ¿y cuánto le afecta a la vista? Después va a tener que comprar lente, ir al oculista, todo eso. La cervical, la columna, vive todo contracturado. Y son como topos a veces. Discúlpeme la expresión, pero a veces son como topos y salen a la luz el sábado y el domingo, ¿no? ¿Y qué es lo que es el resultado de eso? Que después mucho agarra y dice, bueno, aprovecho para tomar, Claro. o aprovecho para bailar. Y las elecciones que hace le terminan aturdiendo la mente. Y entonces uno mirando desde afuera dice, eso es vida, ¿no? No tienen tiempo para los hijos, no tienen tiempo para la esposa. Y bueno, y yo lo puedo comprobar, muchos no tienen tiempo para Dios. Claro. Entonces, son gente que no son libres, ¿eh? Y usted los califica, son gente de trabajo, sí, pero no son libres. Y a veces yo tengo que trabajar lo suficiente para cubrir las necesidades, pero no para arruinarme la salud. Porque ahí entra otro tema, Richard, que es la ambición humana. Total. ¿No? El dinero. Sí. Yo le digo a la gente joven siempre, le digo, hay etapas donde uno puede hacer esfuerzos, ¿no? Pero no es toda la vida así. Cuando yo en los años 80, mire, yo me casé en el año 1983, allá convivíamos con los dinosaurios todavía, en el siglo pasado. Sí. Y yo empecé a escribir de todo. Yo una vez le mostré en la otra radio que estábamos, le mostré unos diarios. Yo le dije, usted no había nacido, mire, yo ya estaba escribiendo y era de boxeo, de fútbol, todo el trabajo que me aparecía y trabajaba 11 horas vendiendo telas. Todo lo que eran panas importadas de autos, de muebles, todo eso. Era un experto en telas en esos tiempos, ¿no? Sí, de verdad lo era. Y entonces trabajaba 11 horas y parado, nada de estar sentadito, todo. Y entonces hasta que en el año 1989 me compré mi casa, ¿no? Y una casa que estaba deteriorada, ya lo conté eso en un programa anterior. Sí. Pero era mi casa. Y cuando tuve eso,
Ya no tuve necesidad de andar escribiendo en diario, de andar durmiendo 3, 4 horas por día. Para ese tiempo, yo era una persona de 24 años. ¿Verdad? Mire Pero usted. entonces lo que estoy queriendo decir, Richard, que hay etapas de la vida donde uno puede exigir al cuerpo, porque es joven, el cuerpo responde, pero no lo acostumbra al cuerpo así para una persona de 40, de 50 años, porque lo que va a ganar en dinero lo va a perder el médico después. Una frase que hay que me hizo acuerdo a todo esto es de Pepe Mujica, que dice... si no Ando eres- liviano de equipaje, no, esa frase. no, dice, aprendí que no eres feliz con pocas Porque cosas. lo que yo compro no lo compro con dinero, lo compro con tiempo. Claro, Esa es la frase, también. con mi vida, con tiempo Claro. de mi vida. No. Yo he oído esa frase, sí. Y también dice que con pocas cosas no soy feliz, pero con muchas cosas no voy a ser doblemente feliz, ¿no? O sea, Claro. no. Y es interesante porque creo que el peso nos los colocamos nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Situación, trabajo, qué sé yo, tener más responsabilidades. Ponele que tengo un local de trabajo, tengo otro, tengo un montón que te carcome la cabeza también al Claro. final, que no puedes descansar, ¿no? Sí. En mente y en Pero todo. se da cuenta que son modos de esclavitud. Usted vive para eso, no No vive somos para usted. libres hasta Sí, ahora. Sí, y sabe, mire, yo ese de Pepe Mujica, él dijo, no sé si es en la misma, dice, ando liviano de equipaje. Y él usó esa frase para decir, yo vivo con lo opuesto. Claro. Y hace muchos años, como 20 años atrás, yo escribí esto: nunca anhelé sedas y champán, me conformo con torta frita y un buen mate amargo. A ver, no, y aparte, Pepe Mujica, en entrevistas, bueno, muchas que tiene desde su casa, dice, yo no tengo aquí un mayordomo, no tengo una sirvienta, porque si no voy a estar pensando en pagarle el sueldo a la sirvienta, en Claro. pagarle al mayordomo, y vive sin preocupaciones de nada, y aparte que con todo el contexto que le tocó pasar como presidente, ¿no? Sí. Mire, le voy a contar una experiencia que tiene que ver con este tema. Esto era el año 1996. Yo tenía, tenía un pastor muy amigo mío en California, Estados Unidos, y la hija del pastor era una de las secretarias del intendente de Beverly Hills. Así que ella un día, a un grupo que estábamos ahí, nos llevó a pasear por la calle central que se llama Rodeo Drive. Los que son más grandes de mi edad recordarán a Julia Roberts en una película que se llamaba con Richard Gere. No era Richard Poma Rivero, era Richard Gere. Y ella paseaba ahí por esa calle Rodeo Drive y entraba en todas esas grandes tiendas de Gucci, de todo. Yo ni sabía lo que era eso. Bueno, y la secretaria del intendente, nos llevó ahí, todas esas tiendas, todo eso donde andaba Julia Roberts. Y después nos llevó a la casa de artistas, porque ellos tenían hasta llaves para mostrar. Y ahí fue que llegamos a la casa de Lucy Bell. Había un programa llamado El Show de Lucy en los años 60, era muy famoso. Conocí de James Stewart, era un actor famosísimo en Estados Unidos. Estuvimos en la casa de Sylvester Stallone, un montón de casas, ¿no? Bueno, la historia es larga, pero esta es la lección. Cuando terminó el día, estábamos en una esquina de esa famosa avenida de Rodeo Drive, después de haber visto toda la casa de los artistas, y ella me preguntó a mí, dice, ¿qué fue lo que más te impactó de todo lo que viviste en este día? Y yo no sé si sonó medio a mala onda o qué, pero yo le dije así, le dije, lo que hoy aprendí es que este lugar está lleno de cosas que yo no necesito para vivir. Wow. Héctor Catani, hablando junto a nosotros acá en Qué Buena sobre el tema de la libertad. Libertad que quizá uno... ¿cómo podemos ser más libres, Héctor? Bueno, Analizando, digamos que, no sé, mi trabajo, mi familia y demás, ¿no? bueno, ya hemos visto eso. Mire, Richard, a nosotros hasta nos han robado la libertad del aire. Ese un día tengo que venir. Hay muchas cosas por decir ahí. Ese un día tengo que venir a hablar de ese tema. Sí. Pues tengo que venir concentrado en ese tema. Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de depredadores humanos. El hombre es la principal bestia que destruye su ámbito de vida, es decir, el mundo.
Hace 2 años atrás teníamos más de 5 millones de hectáreas quemadas en la Chiquitanía. ¿Se acuerda de aquellos incendios que andaba Evo ahí con un tanquecito ahí? ¿Se acuerda Claro, de ese tiempo, sí, no? Bueno, pero después el Amazonas, 100 años atrás, fue depredado los árboles porque andaban en la búsqueda del caucho, para hacer los neumáticos de los autos, todo eso. Después ahora con el tema de la soya, como dicen en Bolivia, o soja, como dicen acá en la Argentina, ¿no? Entonces se derriba el monte si hay una depredación tremenda y están alterando, digamos, todo el orden del planeta, y por eso se habla del calentamiento global y todo eso, pero al punto nuestro, Richard, nos están robando el aire. Años atrás Cierto. solamente se hablaba de Santiago de Chile y de México, el Distrito Federal, del smog. No sé si escuchó esa palabra. El smog es la cantidad de humo que producen la fábrica, las chimeneas, los autos, todo eso, ¿no? Y nosotros acá mismo en el centro de Buenos Aires, todo eso está contaminado, los aires están viciados. Total. Y entonces cuando a mí me roban el aire, me están robando un pedazo importante de mi libertad, porque yo tengo derecho a respirar aire puro. Claro, porque dentro de todo eso entra el tema, por ejemplo, de cuántos años uno de una edad promedio de vida, ¿no? Y Ya, bueno, ya sea en la Argentina, en Bolivia y demás. ¿Y cuántas enfermedades ocasionan los aires contaminados? Y nosotros a veces no nos damos cuenta porque estamos en esta locura de la gran ciudad. Por eso bien hacen algunos de llamarla a estas ciudades la selva de cemento. Y el cemento, que es señal de progreso desde un punto de vista, también nos está quitando vida, Richard. Wow, qué interesante, ¿no? Todo eso. Mira dónde terminamos de hablar. Sí, hablaba de libertad, todo eso, pero creo que fuera del aire lo decíamos, nos manda a diferentes charlas. Decíamos, ¿cómo podemos tomar la libertad? O sea, Claro, yo quiero hablar porque tendremos que analizarnos primero, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo estoy? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo vivo? ¿Cuántas horas de trabajo tengo? ¿Cuántas horas tengo de familia? Sí. ¿No? Pero hay otra libertad que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la libertad del alma. No quiero tener un alma esclavizada, quiero tener un alma libre. Ahora, en mi experiencia de vida, muy breve, son 2 textos que le voy a citar del Evangelio de Juan. Juan 8:32, para los que leen Biblia, dice que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:36, muy cerca de ese pasaje, dice: el que conociere al Hijo, si conocieres al Hijo de Dios, seréis verdaderamente libre. Ahora, esa fue mi principal experiencia de libertad a partir del año 1979. Ahora en el mes de junio yo empecé a conocer a Jesucristo como mi Salvador. Llegó el Evangelio a mi vida. Y eso me trajo libertad. Por eso yo soy cero alcohol, no tomo nada alcohol, por ejemplo. Yo no fumo, no sé lo que es una droga, marihuana, o sea, nunca mi cuerpo probó esas cosas. Así que una de las libertades que trajo la presencia de Cristo en mi vida, no solamente que me dio vida eterna, como promete la Biblia, sino que me liberó, por ejemplo, de vicios, de adicciones. Entonces no tengo esa clase de problemas. Me alejó de todo lo que tenía que ver con la inmoralidad, ¿no? Principalmente en la etapa de cuando uno se acerca a los 20 años de descubrimiento y entra en la vida de boliches y carnavales y cosas. Y bueno, yo no vivo en una caja de cristal. Yo, como dice la Biblia, vivo en medio de una generación maligna y perversa. Eso es lo que nos rodea. Gente maligna y perversa. No somos las joyitas de la humanidad los habitantes de aquí, ¿no? Todos tenemos un lado oscuro, ¿no? Bien, sí. Entonces, en mi experiencia personal, la verdadera libertad la experimenté cuando Jesucristo vino a mi vida. Y ahora yo soy una persona libre, ¿no? Y después eso va hasta el punto de la libertad de expresión. A mí no hay ningún sistema en el mundo que me va a impedir expresarme. En el año 2010, yo estaba para ir a Cuba, teníamos todo preparado ahí. Y entonces cuando ya llegaba el momento me dice: pero cuando usted llega, usted no podía llevar ningún apunte en mi Biblia, nada. Solo la Biblia, y me habían dado todo lo que tenía que hablar. En el aeropuerto tienen que decir que ese es su libro de cabecera.
como si fuera algo médico, ¿no? Dice, no puede llevar ni una hojita, nada, con un apunte, ni un sermón, ni nada. Usted tiene que decir en el aeropuerto, cuando le pregunten su profesión, usted es maestro, no es predicador. Bueno, usted no va a poder vivir en una casa de una persona, usted tiene que vivir en un hotel, usted no puede andar en el auto de algún conocido, usted tiene que andar en... Bueno, todo, y era todo una... Y finalmente, después de muchas discusiones, yo dije, yo no voy a ir a un lugar donde voy a ser esclavo de la mentira, porque todo lo que tengo que decir Es para mentira. estar ahí son mentiras, ¿no? Y yo me moría de ganas de ir a Cuba para predicar ahí, y hasta incluso le digo más, dice, usted va a predicar en un lugar, dice, y ese lugar no puede reunir más de 20 personas. Si la persona que le invita se para, usted se sienta automáticamente, porque quiere decir que van a venir a verlo y lo van a meter 15 años preso. Porque usted para hablar del Evangelio en Cuba, y esto es hasta hoy, esto estoy hablando del 2010. Pero esto, ¿quién se lo dijo? Todo eso es la ley allá, es la ley allá. Ah, ok. Por eso que hablan de las revoluciones de izquierda y todo, pero no son libres, están esclavos a don Estado. El Estado le dice lo que usted come, que le van a dar una docena de huevos por mes, que le van a dar 2 kilos de arroz por mes, tiene una libretita y papá Estado le indica todo lo que usted come, lo que viste. La carne la ve en fotos, ¿no? Porque no se puede matar, si usted tiene vaca no puede matar sin el control del Estado. O sea, no es eso lo que pintan, pero no me quiero meter en ese tema, sino lo que le quiero decir, que ahí yo no iba a ir a perder mi libertad. Yo voy a ser respetuoso. La primera vez que fui a Nicaragua, fui muchísimas veces a Nicaragua, pero la primera vez que fui, en el aeropuerto me volvieron loco de preguntas cuando llegué. Ese día, mire, llegué al aeropuerto del Salvador. Nunca había estado ahí en El Salvador. Y esos días habían derrocado al presidente de Honduras, Mel Zelaya. Y ahí estaba en el aeropuerto, yo lo vi, estaba Evo, Cristina, estaba Lula, Correa, toda esa gente, y estaban ahí. Yo justo llegué al aeropuerto de El Salvador. Y me metieron en un avión que era como esos de la Calecita, ¿no? Entraban 27 personas, así llegué a Nicaragua. Me volvieron locos a preguntas. Ya me di cuenta que no era un hombre libre, que ahí no podía hablar como hablo acá. Y después cuando estuve en una conferencia que había más de 300 personas, alguien me dice, hay alguien del sandinismo aquí controlando. A lo que voy es a esto, Richard. Yo quiero ser libre para expresarme. Cuando hablamos de periodismo, hablamos de la libertad de expresión. Pero eso tiene un límite. No hay que darle libertad a la difamación. Porque ve que en los diarios y en las cosas se pone mucha basura. Libertad de expresión, sí, libertad de difamación, no. ¿No? Mire, el tema de la libertad es súper amplio, pero fíjese que nosotros, por ejemplo, aquí no tenemos, si hablamos de libertad religiosa en la Argentina, no tenemos. Lo que tenemos aquí se llama tolerancia religiosa, no libertad. Usted sabe que si yo, por ejemplo, en el púlpito de la iglesia hablo sobre el homosexualismo y digo que eso es pecado y que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Así está escrito en la Biblia. Pero si yo hablo eso, pueden venir instituciones del Estado y me pueden multar o apresar. Claro. Yo no soy libre para hablar. O sea, ya tenemos una tolerancia religiosa y tenemos que luchar porque tenemos que ser libres. Y una de las libertades principales tiene que ser la separación de la Iglesia y el Estado. Ningún Estado debería tener una religión oficial. Debería haber una... Bueno, en la Constitución argentina habla en el artículo 14, entre otros, de la libertad de culto, pero es una frase en el papel. En los hechos reales no es tan así. Es complicado, ¿no? Porque muchos muchos estados se inclinan a una religión solamente como oficial de alguna forma. Y entonces todos los de otras creencias son ciudadanos de segunda, porque los oficiales son eso. Claro, ¿entiende el problema? Sí, entonces ya no es libertad religiosa, es tolerancia. Los otros existen porque los oficiales lo toleran. ¿Cómo podemos buscar más libertad? No, ahora hablamos de la revolución de ayer, hablamos de ahora, hablamos de Cuba, hablamos, de tener cadenas que no nos dejan ser libres. ¿Cómo podemos
cambiar de alguna forma o empezar a buscar un poquito de libertad que nos hace tanta falta, ¿eh? Sí. Bueno, el hombre tiene que tomarse tiempo para elaborarse un proyecto de vida. Ese proyecto de vida le tiene que producir felicidad. A mí me gusta más la palabra alegría. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista bíblico, hay 3 derechos que Dios le da al hombre, a todos los hombres. Estos no son derechos humanos. Yo tengo un libro ahí que nunca lo publiqué, que se llama Los derechos humanos o los derechos de Dios. Ahora, no existen derechos humanos. No voy a entrar en el tema, pero le digo así, no existen los derechos humanos. Lo que existen son derechos de Dios y son 3. El primer derecho de Dios es el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Segundo lugar, toda persona tiene derecho a la libertad. Y en tercer lugar, toda persona tiene derecho a la alegría. Por eso le dije, no me gusta la palabra felicidad, me gusta alegría. Alegría. Entonces, ve por ejemplo, bueno, voy a saltear un poquito ahí el tema, pero esos derechos me los da Dios. No puede haber un gobierno o yo no le puedo dar a usted derecho. ¿Quién soy yo para darle a usted derecho? ¿Eh? Claro. No soy un ser superior a usted, ¿no? Los derechos no son humanos, los derechos provienen de Dios. Y ese es un debate que se tiene que dar, ¿no? Pero para encontrar el bienestar del hombre. Ahora, la libertad es eso. Yo tengo que tener mi proyecto de vida. Mi proyecto es junto con Dios, ¿no? Hay otros que tienen sus proyectos diferentes. Entonces, yo quiero un proyecto donde yo tenga mi familia, que yo pueda vivir en familia. Yo en mi proyecto de vida yo quiero tener un respeto por mis vecinos, un reconocimiento, aún en cosas pequeñas. No le quiero poner mi auto en la puerta del garage de mi vecino, ni quiero poner mi basura en el recipiente del vecino. O sea, no quiero invadirlo en nada. Yo en mi proyecto de vida tengo un respeto absoluto por mis vecinos. Diría por mis semejantes todo, ¿no? Pero ya que tengo ahí un hogar, quiero tener paz en mi hogar viviendo con mi familia, quiero tener paz con mis vecinos, quiero llevarme bien con ellos. Y usted sabe que eso no es fácil. No, La gente dice, porque el perro me hizo su perro me hizo la necesidad en la puerta de mi casa. O sea, hay tantos temas que parecieran pequeños, pero forman grandes conflictos, que arruinan la convivencia. En mi proyecto de vida me gustaría poder salir por lo menos una vez al mes al campo. A respirar aire fresco, a un asadito, que hoy sería algo milagroso, pero no, porque ya tenemos que empezar entre 1.000 y 1.200 un kilo de asado. No, fácil, fácil. Y entonces, Richard, el derecho a que yo pueda escuchar la música que a mí me gusta, ¿no? Algunos cumbia o lo que fuera, pero a mí me gusta otra clase de música que alimenta mi alma, me fortalece, me inspira, ¿no? El derecho a mirar la televisión, mire, el derecho a manejar ¿cómo se llama? El control remoto, ¿no? Entonces hay varias cosas, Richard, que tienen que formar parte de nuestro proyecto de vida. Hay cosas que parecen pequeñísimas, pero son importantes para una vida. Entonces yo quiero también tener la libertad de pensamiento, No quiero que nadie me imponga ideas o me inculque cosas. Yo quiero ser libre para pensar y para elegir, ¿no? Entonces, como hemos visto, hemos hecho tanto salto. El tema de la libertad es tan amplio, pero es tan necesario, Richard. Necesitamos ser libres. ¿Qué le puede decir a él para cerrar el tema? Y como siempre, agradeciendo a Héctor Catani. Mira, pasó una hora volando, sí. Le digo. ¿Qué le podemos decir a los papás, no? Siempre a veces nos englobamos en los problemas que uno tiene, pero ¿por qué? Porque no estamos absueltos, digamos, de nada, de problemas familiares, de pareja, hijos y demás, que quizá vivimos como encerrados, sin un poco de libertad, de podernos expresar o de hacernos entender mucho, nosotros ya sea con la persona que hemos elegido, ¿no? Nos encerramos, qué sé yo, tenemos ideas propias que no podemos cambiar y demás. ¿Qué le podemos decir a las familias que quizás están pasando momentos de no libertad, ¿no? Por no decir otra cosa? Bueno, una de las cosas que yo le diría que hay que romper la barrera y saber expresar el amor en el ámbito familiar, ¿no? Por ejemplo, para mí a veces, Richard, es una dificultad, porque yo voy en muchos lugares y la gente, ahora que
tenemos cierta distancia por esto del virus y todo, ¿no? Pero en una época más normal, iba a un lugar y nos abrazábamos y todo eso. Y a veces eso nos cuesta mucho hacer a nosotros en nuestra familia, ¿no? Abrazamos a todos los amigos, los conocidos, pero a veces no lo hacemos con nuestros hijos o con nuestros nietos. Y a mí personalmente a veces hasta me cuesta eso y siento mucha culpa también a veces por eso. ¿Por qué no soy? Entonces el amor manifestado en gestos, en abrazos, en expresiones de cariño, eso habla mucho de la libertad. Entonces Creo que hace falta mucho lo que eso, animo ¿no? a todos los que nos están escuchando a que realmente se animen y crucen esa barrera que nos cuesta. Por eso digo, no digo que les cuesta, que nos cuesta pasar esa barrera y expresar amor a los nuestros en gestos, en abrazos, expresiones de cariño, y en eso va a estar metida la libertad. Y para todos los oyentes, Richard, para que vean, yo llegué aquí al estudio y bueno, y así pasa casi siempre. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Y salió este tema, y todo lo que nosotros hablamos no es algo que tenemos planeado, sino que es lo que va surgiendo, y me parecía a mí oportuno decirlo por respeto a nuestros oyentes y todo, y que nosotros siempre en el fondo estos encuentros son como una charla de amigos, ¿no? A veces con un café de por medio, pero con o sin café es una charla de amigos, y a veces estos temas que abarcamos son cosas que la gente necesita escuchar o que necesita oír para empezar a reflexionar, Y ¿no? también creo que nos hace falta charlar, así como la charla que ahora tenemos con Héctor, quizá, no sé, a veces buscar la ayuda o la charla. Ayuda suena como un poco fuerte, ¿no? Sí, sí. La charla con el otro, Sí. el conversar, el poder, qué sé yo, buscar nuevas ideas, nuevos pensamientos, poder nosotros analizar, ¿no? Sí. Y sacar nuestras propias conclusiones. Quizás no voy a llegar a la misma conclusión que Héctor, Claro. que Richard y demás, Claro. pero creo que la charla es sana, ¿no? Te ayuda bastante Sí, en lo que pero puedas ve que tener. nosotros hablamos un tema, lo desarrollamos, y quizás el oyente dice, sin embargo yo pienso distinto, Total, o yo veo no, distinto. total. Y de eso se trata, ¿no? Que nuestras conversaciones sean un disparador, un detonante, para que el oyente entre nosotros tenga su postura. Porque nosotros siempre nos juntamos a hablar y los oyentes son como nuestros invitados y como nuestros testigos de una conversación simple. Total. Que Héctor. algunos la hacen en un restaurante, nosotros lo hacemos en los micrófonos de Acá Qué en la Buena. radio. Y qué bueno, que nos permiten hacer todo esto de las charlas. Héctor, como siempre, es un placer tenerte aquí en la radio. A la libertad, aprendamos a poder ser un poquito más expresivos con el tema del cariño, del amor, del afecto y demás. Creo que a todos nos hemos saltado en malas palabras, en malas acciones. Quizá nos sobrepasamos con personas, con la familia misma, a veces o con los hijos, ¿no? Cerramos, y trato de englobar todo lo que charlamos en bajar un poquito, ¿no? La cabeza, te digo, pero desde el lado del cariño, del amor, y que no se pierda todo eso, porque si no se vuelve todo odio, 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 y lastimamos al otro, ¿no? Sí. Bueno, el querer ser libre, Richard, tiene un costo. Esto le digo ya para terminar. Y sabe que el primer sermón que predicó el Señor Jesucristo lo quisieron matar por haber predicado. Después el que lee su Biblia en Mateo 4, Lucas 4, llegó él a Nazaret, a su ciudad, y entró a la sinagoga y tomó el rollo de la Biblia que era del profeta Isaías, y él dijo este mensaje. Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dice, y me mandó para proclamar buenas noticias a los pobres, dijo él, ¿no? Y después dice, para darle vista a los ciegos, y dice él, para darle libertad a los cautivos, y para darle libertad a los oprimidos de corazón, dice él. Yo vine a predicar el año agradable del Señor. Yo, si estaba ahí, yo me ponía de pie y lo aplaudía. Pero la gente lo sacó de la sinagoga y lo llevó a un monte y lo querían tirar al precipicio. No les gustó. Y él dice que vino a dar buenas noticias a los pobres, libertad a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Vino a dar libertad, y la gente no aceptó eso. Por eso el hablar de libertad tiene un costo, y a veces puede ser nuestra vida,
como hablamos al principio, los patriotas todos han dado su vida para que otros sean libres. Quizás ellos no gozaron de tanta libertad y nosotros que podemos ser libres no la estamos aprovechando. Así que todos los que quieran escribirme o hablar o profundizar en estos temas... En el Facebook lo encuentran al señor Facebook, Héctor Catani. Héctor Catani. Y si no, mi número, el que no lo anota después, si le pide a usted o a Daniela, ya saben, tienen libertad para pasar mi número, que es el 15 25 82 98 43. Entonces, después el que no lo pudo anotar, que se comuniquen con usted y bueno, y yo sigo cosechando buenos amigos a través de sus programas, Richard. No, por favor. Héctor Catani lo encuentra en el Facebook también, lo puede escribir sin ningún tipo de temores. O sea, aquí la cuestión es que uno no tenga, como decir, no se meta tanto, digamos, con la religión en sí. O sea, hay cosas que de lo humano que uno tiene para humano de enseñanza, digo, que tiene Héctor, que lo escuchas en la charla y no es tan recto, digamos, con palabras como religión, no, o sea, engloban muchos conceptos que te ayuda bastante, ¿no? Obviamente el respaldo es Dios, esa cosa que tenemos acá adentro que no explicamos qué es y vivimos y sentimos, reímos, lloramos, odiamos y queremos, que vivimos, no lo entendemos. Obviamente, ¿no? Pensamos en un Dios de arriba que nos ve, nos da todo esto para poder vivir. ¿Y de qué manera podemos vivir? ¿No? En esto, poder ser y tratar de ser mejores personas desde un lado que uno pueda. Y qué mejor hacerlo aprendiendo también, ¿no? Equivocándonos, pero también sabiendo responder, perdonar y obviamente... que la familia esté presente en todo esto y que podamos vivir de manera con más libertad, digamos, ¿no? Dentro de lo que podamos charlar y todo eso. Héctor, como siempre, un placer. Bueno, gracias Richard y un saludo a toda la audiencia y nos veremos Dios mediante la semana próxima. El miércoles, ahora espero, digo, porque mira, el anterior miércoles fue el tema del censo, ¿no? Sí. Ahora, el día de ayer, bueno, están... haciendo unas cosas acá en la radio, no pudimos salir al aire, pero hoy estamos acá, así que nada, Dios mediante, digo. Aquí estaremos, el próximo miércoles. Si Héctor Catani, un gusto. No, cualquier situación, persona que quiera escribir a Héctor, te repito, anótalo, ¿no? Cuando usted pueda, que esté escuchando, tiene alguna situación, alguna consulta, lo que usted pueda, lo escribe. Héctor te va a escribir, él es muy... atento con todo eso y nosotros desde ahora siempre agradecemos por este tiempo que él tiene de charla con nosotros y con todos los oyentes. Lo escribe y lo van a contestar. 11 25 82 98 43 11 25 82 98 43 y a seguir cosechando más experiencias, amistades. Sí, y todo lo porque Richard, no es más rico quien más posesiones tiene, sino quien más amistades cosecha. Ese es rico. Qué linda. Vamos a una pequeña pausa aquí en la radio y luego estamos...